paz de Cristo, bienvenidos a Conexión Teológica. Mi nombre es Diego Camarillo y les doy la bienvenida a un nuevo episodio. Hoy continuamos con nuestra serie sobre las disciplinas espirituales. En el episodio anterior hablamos de por qué debemos practicarlas. Dijimos que las disciplinas espirituales no son formas de ganarnos el favor de Dios, ni una manera de aparentar que somos más espirituales que otros. Más bien, hablamos de las disciplinas espirituales como esas prácticas que nos ayudan a acercarnos a Dios. Esas prácticas que abren espacios para que nuestra vida sea transformada y para que el Señor trabaje en nosotros, que nos forme, que nos corrija, incluso que nos fortalezca y nos enseña a vivir más cerca de Él. Y hoy en este episodio vamos a hablar de una de las disciplinas más conocidas en el cristianismo. Pero a pesar de que es una de las disciplinas más conocidas, también es una de las más descuidadas. Estamos hablando de la oración. Cuando hablamos de oración, casi todos conocemos o sabemos la importancia que es la oración dentro de la vida cristiana. Nadie tiene conversaciones de que el cristiano no debe orar. Todos estamos conscientes de que como cristianos en nuestra vida tiene que haber oración. Lo sabemos, pero hay una gran diferencia entre saber que debemos de orar y otra cosa es vivir una vida de oración. A veces oramos solo cuando tenemos problemas, solo cuando hay una gran necesidad en mi vida. Entonces sí acudimos a la oración. Y a veces comenzamos bien, comenzamos orando, pero luego nos distraemos. Algo más viene a nuestra mente y toma el lugar, nos distrae. En ocasiones nos quedamos sin palabras en medio de la oración. No sabemos qué más decir, no sabemos qué más presentar delante de Dios. A veces sentimos que estamos repitiendo siempre lo mismo, que decimos lo mismo y lo mismo. Y para ser honesto, sentimos culpa porque sabemos que nuestra vida de oración no está como debería de estar. Y hoy queremos hablar de la oración, pero no desde la culpa. No venimos a hablar desde la oración, desde el sentimiento de la culpa. Quiero hablar o quisiera que conversáramos desde la invitación, porque la oración no es simplemente una obligación religiosa. La oración es más que eso. La oración es una invitación de Dios para que vivamos en comunión con Él. Y es que orar no es solamente pedir cosas. El orar habla de relacionarse con Dios. El orar habla de rendir nuestra voluntad a Él. Orar es reconocer que dependemos de Él. Cuando nosotros formamos una vida de oración, estamos reconociendo que nuestra vida depende de Dios. La oración es aprender a vivir delante de Dios. Muchas veces, cuando pensamos en oración, lo primero que pensamos es en pedir. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que me hace falta? ¿Qué problema? ¿Qué lucha estoy pasando? ¿Qué es lo que yo le puedo pedir a Dios? Y no estoy hablando de que pedir esté mal, porque cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, la misma palabra de Dios nos estimula a presentar nuestras peticiones delante de Dios. En Filipenses capítulo 4, en el verso 6 dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y aquí nosotros podemos ver que podemos pedir. Podemos llevar nuestras necesidades delante del Señor. Podemos orar por nuestra familia, por nuestra salud, por el trabajo, por nuestro ministerio, por esas decisiones importantes que tenemos que hacer, por las luchas que estamos pasando, por las cargas que estamos llevando o incluso por las preocupaciones que tenemos, las preocupaciones que nos trae el día a día. Podemos presentarlas delante de Dios. El Señor nos invita a hacer eso. Por medio del apóstol Pablo, Dios invita a los filipenses a que lleven o a que presenten todos sus problemas, todas sus luchas delante de Él. Porque Dios no se molesta cuando sus hijos vienen a Él con una necesidad. Dios no se molesta cuando nosotros venimos y presentamos nuestras dificultades delante de Él. Lo que debemos de entender es que Dios no se molesta, pero la oración no termina, no concluye con eso. Porque si solo oramos para pedir,
entonces corremos el riesgo de ver a Dios únicamente como alguien que resuelve problemas, como alguien que nos da cosas. Comenzamos a ver a Dios como el que me tiene que resolver y el que me tiene que dar. Y Dios es mucho, pero mucho más que eso. Dios no quiere ser tratado solamente como una fuente de beneficios. Dios quiere comunión con nosotros. Tenemos que tener presente que nuestra oración es para estar en comunión con Dios, para presentarnos delante de Él y demostrar nuestra dependencia de Él. Pensemos en una relación entre un padre y un hijo. Imaginémonos que un hijo solo habla con su padre cuando necesita dinero, ayuda o un favor. Si hay comunicación, pero la relación está incompleta, falta cercanía. ¿Qué más puede faltar? Puede faltar confianza, falta compartir la vida. Si pensamos en ese hijo que solamente viene al padre cuando necesita un favor de él, pero cuando está bien no se presenta, sabemos que en esa relación falta algo, está incompleta. Por parte del padre se sentirá satisfecho, se sentirá a gusto de que su hijo lo busque a él para resolver sus situaciones, su problema. Pero por otro lado, podemos ver que falta esa cercanía, esa confianza entre padre e hijo de compartir la vida. En ocasiones nuestras oraciones pueden parecerse a eso. Buscamos a Dios cuando algo es complicado. Buscamos a Dios cuando estoy pasando por una enfermedad. Buscamos a Dios cuando siento que ya no puedo más, cuando tengo problemas económicos, cuando no hallo la salida, cuando en mi familia hay crisis, cuando yo necesito una respuesta urgente. Y Dios, en su misericordia, nos escucha, aún a pesar de que solamente nos acerquemos en esos momentos de necesidad. Él está atento para escuchar nuestras peticiones, para escuchar nuestro clamor, pero Él nos llama a algo más profundo. Él nos llama a tener una relación más profunda, no solamente de extender la mano y recibir cuando tengo necesidad. Él nos llama a tener una relación diaria, una relación de día a día. Por eso podemos decirlo así, no oramos solamente porque necesitamos algo de Dios, oramos porque necesitamos a Dios. No oramos solamente porque yo necesito que Dios me dé algo. Esa no debe ser la razón o el motivo de nuestra oración. El motivo tiene que ser la necesidad del ser humano de Dios, no de lo que Dios puede proveer, no a lo que Dios le puede dar, sino de Dios. Esa diferencia cambia nuestra manera de orar. Cuando nosotros comprendemos entre la necesidad que tenemos de Dios, nuestra manera de orar tiene que cambiar. Porque una cosa es buscar solamente ayuda de Dios y otra cosa es buscar el corazón de Dios. Una cosa es acercarnos a Dios solamente cuando queremos una respuesta de algo, cuando necesito que solucione mi problema. Y otra cosa es aprender a caminar con Él todos los días. No podemos ver la oración solamente como una herramienta de emergencia. En ocasiones, en nuestro baúl de herramientas, tenemos muchas herramientas que no usamos, pero de repente la tubería del agua se rompe y tenemos que acudir a ese baúl y sacar esa herramienta de emergencia que nos va a ayudar a solucionar el problema. Y la oración no la podemos ver de esa manera. La oración es comunión con el Dios vivo. Y esa comunión debe estar presente en el día a día del creyente. Cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, comenzó con esas palabras. Padre nuestro que estás en el cielo. Mateo capítulo 6 en el verso 9. Esto es muy importante. Jesús no comenzó diciendo, danos el pan. No comenzó con una petición buscando qué es lo que necesito. Comenzó con una relación. Padre nuestro, Padre mío. Antes de que nosotros podamos pedir, necesitamos reconocer a quién estamos acercándonos. Nos acercamos a Dios como nuestro Padre, no como extraños, no como personas ajenas, no como esas personas abandonadas, no buscando convencer a Dios para que escuche nuestra oración o conteste nuestras peticiones. Nos acercamos como hijo, que sabemos, que conocemos a nuestro Padre, por lo tanto sabemos que Él nos va a escuchar. Y por supuesto, Dios es santo, Dios es grande, Dios es digno de reverencia.
Por eso decimos que estás en los cielos. No estamos hablando con cualquiera, estamos hablando con el Señor de señores, con el Rey de reyes, el Señor de todo y de todos. Pero al mismo tiempo, este Dios grande y santo nos permite acercarnos a Él con confianza. Hebreos capítulo 4, en el verso 16 dice, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto significa que podemos acercarnos a Dios con confianza, no con arrogancia, pero sí con confianza, no creyendo que somos perfectos, porque no lo somos, sino porque Él es misericordioso. Nos acercamos con esa confianza no porque creemos que nosotros somos perfectos, sino porque sabemos que Él es misericordioso. La oración, cuando vemos la oración como relación, podemos aprender que Dios quiere nuestro corazón, no solamente nuestras palabras. Una oración como relación está hablando del corazón que se acerca a Dios creyendo, confiado en Él. En muchas ocasiones pensamos que orar bien necesitamos usar palabras espirituales o frases muy bien elaboradas que quizás impacten a las personas que están alrededor nuestro. Pero Dios no se impresiona por palabras bonitas si el corazón está lejos. Porque qué ganancia tendría ser buen orador y presentar palabras elocuentes, pero un corazón lejos de Dios. Jesús habla de las vanas repeticiones, no porque repetir una oración siempre sea malo, sino porque el problema está en pensar que por muchas palabras seremos escuchados. Dios está dispuesto a escuchar el corazón sincero. Una palabra sencillas, con palabras sencillas, pero que sean honestas. El rey David, podemos ver lo que él en uno de sus salmos dice, porque tú no desprecias una oración sencilla, pero no esta puede ser más profunda que un discurso largo sin entrega. Una oración puede ser simple. Señor, aquí estoy. Señor, ayúdame. Señor, perdóname. Señor, no sé qué hacer. Señor, necesito tu presencia. Y Dios escucha, porque la oración no es actuación. La oración es relación. Cuando nosotros vamos a los evangelios, nos encontramos con que Jesús oraba. Si alguien podía vivir sin dependencia de una vida de oración, como nosotros la entendemos. Repito, como nosotros la entendemos, uno podría pensar que esa persona era Jesús, pero leemos los evangelios y nos muestra lo contrario, que encontramos que Jesús oraba constantemente. Lucas 5:16 dice que más él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús se apartaba buscando lugares solitarios, se separaba del ruido, de la multitud, de las demandas, cansancio, para estar en oración. Aquí nosotros podemos aprender algo muy importante. Si Jesús hizo espacios para orar, nosotros también necesitamos tener esos espacios de oración. Jesús oró antes de tomar decisiones importantes. Oró en momentos de cansancio. Oró antes de enfrentar la cruz. Aun cuando la gente lo buscaba, él buscaba el tiempo para orar. La oración no era algo secundario en la vida de Jesús, era parte central. Y aquí nosotros podemos entender una enseñanza, y es que en ocasiones nosotros decimos, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para orar. Pero muchas veces lo que realmente significa, no he apartado tiempo para orar. No es que no haya tiempo, sino que no hemos apartado ese tiempo para orar. Porque el tiempo siempre se va a llenar con algo. Si no se llena con oración, lo vamos a llenar con trabajo, lo vamos a llenar con teléfono, lo vamos a llenar con preocupaciones, redes sociales, entretenimiento, pendientes, cansancio. Con tantas cosas podemos llenar el tiempo. Y no estoy hablando o presentando la idea de que debemos de vivir encerrados todo el día orando y descuidando nuestras responsabilidades. No, no estoy hablando de eso. Se trata de aprender a separar momentos para estar con Dios y vivir el resto del día consciente de su presencia. Jesús tenía multitudes que atender, tenía discípulos que formar, tenía necesidades alrededor, pero aún así apartaba el tiempo
para la oración. Eso tiene que provocar algo en nuestras vidas. Si Jesús tomó el tiempo, eso tiene que confrontar, tiene que hablar a nuestra vida. Porque a veces pensamos que estamos demasiados ocupados. Yo estoy demasiado ocupado para orar, cuando en realidad estamos demasiado ocupados como para no orar. Entre más responsabilidades tenemos, más dependencia de Dios necesitamos. La oración no es solo hablar con Dios, también es rendirnos delante de Él, rendir mi vida ante Dios. Y esto no es fácil, esta parte de rendir ante Dios no es fácil. Porque, como mencioné, las ocupaciones, todo lo que estamos viviendo, dejarlo y rendir ante Dios no es fácil, no va a ser fácil. Muchas veces llegamos a Dios con nuestros planes ya hechos, ya formados, y decidimos lo que queremos. Ya pensamos cómo debe de salir las cosas, ya tenemos el resultado en nuestra mente, y entonces oramos para que Dios bendiga lo que nosotros decidimos. Pero la oración verdadera nos lleva aún más profundo, nos lleva a preguntar, a presentarnos delante de Dios y decir: Señor, esto es lo que deseas, esto es lo que yo deseo, esto es lo que yo quiero, pero Señor, esa es tu voluntad. Estas son las cosas que a mí me preocupan, pero confío en ti. Esto es lo que yo había planeado, pero estoy dispuesto a obedecerte. Jesús nos dio un ejemplo más claro en Getsemaní. Lucas 22:42 dice: Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esta oración vemos que Jesús expresa su dolor, pero también rinde su voluntad. En la oración, nosotros podemos ser honestos con Dios. Podemos decir lo que realmente estamos sintiendo. Podemos expresar incluso nuestro cansancio, nuestras preocupaciones, nuestra angustia. El hecho de que nosotros nos rindamos no significa fingir que todo está bien. Rendir no es esconder el dolor. Rendir es poner ese dolor en las manos de Dios, decirle: Señor, aquí está mi dificultad, aquí te lo vengo y te lo entrego. La oración no busca torcerle el brazo de Dios para que haga lo que nosotros queremos. En la oración no se trata de querer forzar que Dios se mueva a lo que yo quiero que haga. Al contrario, la oración nos va a ayudar a alinear nuestro corazón con lo que Dios quiere. Y muchas veces Dios usa la oración para cambiar no solo la situación, sino también para cambiar a nosotros, para moldearnos. Orar también es reconocer que necesitamos a Dios. Jesús dijo en Juan 15:5: separados de mí, nada podáis hacer. Esa frase es fuerte. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. No dijo poco, no dijo algo, no, dijo nada. Muchas de las veces vivimos como si pudiéramos hacer mucho sin depender de Dios. En veces actuamos de esa manera, aunque sabemos que necesitamos y que dependemos de Dios, pero en ocasiones vivimos creyendo que podemos hacer mucho sin depender de Dios. Y es que podemos tener talentos, podemos tener experiencia, podemos conocer la Biblia, podemos tener un ministerio y servir de una manera especial. Podemos cantar, predicar, enseñar, dirigir, organizar, trabajar, tantas cosas. Pero si no dependemos de Dios, tarde o temprano nos vamos a vaciar. La oración nos mantiene conscientes de nuestra necesidad de Dios. La oración nos va a mantener alineados con el corazón de Dios. Y nosotros vamos a reconocer que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Necesitamos ser honestos. Tenemos que en ocasiones reconocer que sí nos cuesta mucho orar. Y no siempre es porque no amamos a Dios, pero hay ocasiones donde nos cuesta. A veces no oramos porque estamos cansados, a veces porque estamos distraídos, a veces porque estamos cargados, a veces porque no hemos aprendido a ordenar nuestra vida. Uno de los obstáculos más grandes es la prisa. Vivimos corriendo, siempre hay algo pendiente, siempre hay algo que hacer, ya sea en el trabajo, en la familia, compromisos, los mensajes, las preocupaciones. Y cuando vivimos con prisa constante, la oración comienza a sentirse como algo que no cabe en el día a día. La prisa es peligrosa porque nos hace vivir desconectado de Dios. Pero algo que nosotros tenemos que entender es que la oración no nos roba tiempo. La oración ordena el corazón. Por medio de la oración, nuestro corazón va a ser ordenado. Pero también
La distracción es un obstáculo. Estamos rodeados de ruido, el teléfono suena, llegan mensajes, la mente se va, empezamos a orar y de repente estamos pensando en lo que tenemos que comprar, en lo que pasó ayer, en lo que tenemos pendiente para mañana. Y a veces cuando nos distraemos, nos desanimamos y dejamos de orar. Pero distraerse no significa que ya fracasamos. Cuando tu mente se vaya, simplemente vuelve al Señor. Con paciencia, sin condenarte, comienza a orar una vez más. A veces dejamos de orar porque sentimos que hemos fallado demasiado. Pensamos cómo voy a acercarme a Dios si he estado tan frío. Pero esa culpa puede convertirse en una trampa porque en lugar de llevarnos a Dios, nos aleja más. La respuesta a una vida de oración no es escondernos de Dios. La respuesta es volver a Él. Dios nos llama a que nos rindamos a Él. En el Salmo 139, 23, 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en los caminos eternos. Esa es una oración valiente. No solo dice, Señor, dame lo que necesito. Dice, Señor, examina mi corazón. Y todos necesitamos orar de esa manera, pidiendo que Dios examine hasta lo más profundo. Una de las cosas que muchas veces olvidamos es que la oración no es solo hablar con Dios. También necesitamos aprender a estar en silencio delante de Dios. Vivimos en una cultura llena de ruido. Siempre hay música, videos, mensajes, conversaciones, notificaciones, y muchas de las veces no sabemos lo que es estar quietos, el estar tranquilo. Pero el silencio delante de Dios nos ayuda a escuchar, a descansar y examinar nuestro corazón. Salmo 146 en el verso 10 dice: estad quietos y conocer que yo soy Dios. A veces necesitamos dejar de hablar tanto y simplemente estar delante del Señor, no para vaciar la mente como si Dios fuera una idea impersonal, sino para rendir el corazón delante de Dios. Una de las cosas más importantes que debemos entender es que la oración no solo busca cambiar la circunstancia, la oración también busca transformar al que ora. No podemos negar que Dios responde oración. No podemos decir que Dios no sana. No, Dios sana, porque Dios provee, Dios abre puertas, Dios restaura, Dios guía, Dios interviene. Pero también es verdad que muchas veces, mientras esperamos la respuesta, Dios está trabajando en nosotros. Pablo oró para que Dios quitara su aguijón en la carne, pero la respuesta del Señor fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios 12:9. Dios no reprendió como Pablo esperaba, pero sí le dio la gracia que él necesitaba. Pablo esperaba que Dios respondiera de una manera, mas sin embargo, Dios respondió dándole la gracia que él necesitaba. La oración no es una carga pesada. La oración es una invitación. Dios nos invita a acercarnos a Él, nos invita a hablar con Él, nos invita a descansar en Él. La invitación es a que rindamos nuestra voluntad, a que dependamos de su gracia. No oramos para que Dios nos ame más, oramos porque ya nos amó. No buscamos impresionar a Dios por medio de nuestra oración. Oramos porque necesitamos comunión con nuestro Padre. No solo oramos porque necesitamos una respuesta a nuestros problemas. Oramos porque necesitamos a Dios. Así que es importante que no veamos la oración solamente como una lista de peticiones. Miremos la oración como una relación viva con el Señor Jesucristo. La oración es aprender a vivir con Dios. Que el Señor nos enseñe a orar, no solamente con palabras bonitas, sino con una vida rendida, humilde y dependiente de Él. Una vez más, gracias por acompañarnos en este episodio de Conexión Teológica. Mi nombre es Diego Camarillo y mi deseo es que el Señor te bendiga y nos miramos la próxima semana en un nuevo episodio de Conexión Teológica.